En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo las lecturas nos muestran cómo el apostolado va creciendo después de que nuestro Señor resucita, después de que los apóstoles están llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles a San Pablo y a San Bernabé, que están haciendo apostolado, ¿no? Entonces dice, fueron de Perge hasta Antioquía de Pisidia, ¿no? Y fueron a la sinagoga. Y claro, muchos judíos y muchos paganos, ¿no?, se iban convirtiendo, ¿no? Se iban convirtiendo a la fe verdadera. Y San Pablo y San Bernabé iban exhortando, ¿no?, a la perseverancia, que es lo que siempre la iglesia hace, ¿no? Uno siempre debe estar procurando perseverar, crecer en la fe, ir creciendo en nuestro deseo de perfección, nuestro deseo de santidad. Y el sábado siguiente también dice que acudió casi toda la ciudad, ¿no? Acudió a oír la palabra de Dios a San Pablo y a San Bernabé. Pero dice, los judíos se llenaron de envidia. Entonces, claro, no pensemos que el camino de la perseverancia es el camino fácil. No, es el camino angosto, es el camino más difícil. Eso a veces a las personas les cuesta comprender. Piensan que por el hecho de estar siguiendo los mandamientos, por el hecho de estar siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, como que no van a tener problemas. Y ocurre al revés. Cuando estamos alejados de Dios, no tenemos problemas. Y cuando nos acercamos a Dios, sí los tenemos. Y eso tiene su lógica. Cuando estamos lejos de Dios, claro, por así decir, el demonio no nos pone problemas, ¿no?, porque estamos alejados de Dios. Cuando estamos cerca de Dios, ahí es que vienen los problemas. Fíjense que estas cosas hasta suceden en la oración. Hay personas que piensan que por estar rezando no les va a pasar nada. Y es al revés. Cuando rezamos el rosario, por ejemplo, nos vienen distracciones, nos vienen problemas, nos viene sueño, nos vienen pensamientos. Entonces la gente a veces como que no entiende, Padre, ¿por qué estoy rezando y me vienen estos problemas? Bueno, justamente cuando hacemos cosas buenas es que hay obstáculos. Y aquí vemos exactamente lo mismo. San Pablo y San Bernabé están haciendo apostolado, están haciendo el bien, obstáculos. Entonces dice, comenzaron a contradecirlos. Ellos estaban haciendo apostolado, iban contradiciéndolos. Entonces aquí vemos claramente lo que son cuando nuestro Señor Jesucristo habla de su rebaño, ¿no? Y después en el Evangelio vamos a oír, ¿no? Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, las ovejas son aquellas que escuchan la voz de Dios, que lo siguen, ¿no? Dice, nuestro Señor dice, ¿no? Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. ¿Qué quiere decir que nos da la vida eterna? La vida eterna en este mundo es una preparación para la vida eterna después de la muerte. Porque después de la muerte Dios nos ofrece la salvación eterna en el cielo. Pero esa vida eterna ya en esta tierra nosotros la vamos experimentando, la vamos viviendo. ¿Cómo la vivimos? Como dice el propio nuestro Señor, escuchando su voz, ¿no?, siguiéndolo. Y ahí es que Él nos da la vida eterna. ¿Y qué es lo que es la vida eterna? Se pueden dar varias explicaciones. La vida eterna es el estado de gracia, cuando yo procuro vivir en gracia. La vida eterna es cuando yo procuro ir perseverando en la fe. La vida eterna, en este mundo, ¿no? La vida eterna es vivir en función de la vida eterna que viene después de la muerte. Entonces, yo debo examinar un poco, siempre las lecturas que oímos en las misas,
nos ayudan a examinarnos un poco, a revisar cómo está nuestra fe, cómo está nuestro deseo de perfección, cómo está nuestro deseo de la vida eterna, en este mundo y sobre todo en el otro. Cómo está mi preocupación por cumplir con los mandamientos, cómo está mi preocupación por acercarme a los sacramentos, porque a veces vivimos sin esa preocupación. No estamos preocupados por los sacramentos, ni por la oración, ni por cumplir los mandamientos, ni tampoco preocupados de la vida eterna que tendremos después de la muerte. Esa es una mala señal. Si yo estoy medio despreocupado de las cosas sobrenaturales, cuidado, porque puedo estar en una rampa que me lleva no a la vida eterna, a la salvación eterna, a la felicidad eterna, sino que más bien me puede llevar a la condenación eterna, a la perdición eterna, al infierno. Entonces, aquí vemos San Pablo y San Bernabé, ¿no? Discípulos, apóstoles, que van exhortando, van haciendo apostolado, y aquellos que se van adhiriendo a la fe son esas ovejas que van atrás de la vida eterna, que van atrás de querer ser fieles, como San Pablo les exhorta, ¿no? Les exhorta a permanecer fieles a la gracia de Dios, dice San Pablo. Y San Pablo y San Bernabé van discutiendo con valentía, dice aquí, ¿no? San Pablo y San Bernabé con valentía les dijeron, ¿no? La palabra de Dios debía ser predicada primero al pueblo judío, pero la rechazan. Entonces también nos dirigiremos a los paganos, ¿no? Aquellos que no son judíos. Entonces, claro, había mucha alegría. Los judíos que se convertían, los paganos que se convertían, etc. Y dice, abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. Entonces, si yo voy perseverando en la fe, si yo voy abrazando la fe, si yo voy siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, bueno, soy destinado a la vida eterna. Entonces, vean cómo es importante esta preocupación por la vida eterna. Yo debo poner dentro de mis perspectivas de vida la vida eterna. Porque a veces las personas, como digo, no tienen esa perspectiva. Las personas viven más en función de este mundo en general, ¿no? Entonces están pensando en cosas legítimas, ¿no? La familia, el trabajo, la economía, la salud, está bien. Pero no piensan en la vida eterna. Está mal. Porque ahí estamos justamente poniendo nuestros últimos fines en este mundo. Y no, este mundo es de paso. Todo esto esta vida en la que nosotros llevamos aquí en este mundo, es transitoria. Estamos de paso. Después viene la vida definitiva, la vida eterna. Y esa vida eterna debemos procurar que, digamos así, en este mundo ir preparándonos, ir viviendo, ¿no? En coherencia con la fe. Entonces dice los Hechos de los Apóstoles, y la palabra de Dios se iba propagando, ¿no? La fe se iba propagando, pero dice, estos que no se convertían, estos que eran duros, ¿no? Eran envidiosos, etc., dice, asusaron a la gente de la sociedad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. La persecución. Siempre nos toca en la vida sentir un poco esa persecución. A veces en la vida, por ejemplo, familiar. O sea, a veces hay un hijo o una hija, o varios hijos o varias hijas rebeldes contra la fe. Entonces el papá, la mamá les aconsejan, les insisten, pero ellos se rebelan y reclaman, qué sé yo. Uno siente un poco ese rechazo, ¿no? De alguna manera se siente un poco esa persecución. A veces se da en el matrimonio, ¿no? Que uno de los dos cónyuges no tiene fe y reclama y protesta, y el otro le insiste la importancia de la fe. A veces se siente también ese rechazo, esa persecución. A veces es en los ambientes de trabajo, ¿no? Que hay uno que es enemigo de la fe, es como estos de aquí, ¿no? Envidiosos y de esos que cuestionan todo, ¿no? De que no quieren saber ni de Dios ni ley, y a veces persiguen
Y esa persecución a veces es con calumnias, ¿no? Entonces, levantando falso testimonio. Y la persona que quiere ser fiel a Dios, que quiere ser buena, que quiere ser oveja de ese rebaño, ¿no? Siente ese odio, esa persecución, ese rechazo. Entonces, a todos nos toca en la vida sufrir ese rechazo, esa persecución. Será más fuerte, menos fuerte, será en la juventud, será en la edad madura, será en la vejez. Todos de alguna manera sentimos esto. Y no debemos por eso quedar tristes. Más bien al contrario, hay una bienaventuranza. Bienaventurados los que sufren, ¿no? Persecución por amor a la justicia, a la verdad, etc., ¿no? Entonces dice, Pablo y Bernabé, después de sufrir esta persecución, ¿no? Los expulsaron del territorio. Y dice, se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a otra ciudad. En cambio, los que estaban siguiendo las enseñanzas de él quedaron llenos de alegría. Bueno, vean, estas situaciones nos pasan a todos. Entonces, yo debo, ¿no?, justamente este domingo, examinar esto, reflexionar sobre esto, porque son realidades de nuestra existencia. Todos pasamos por este tipo de situaciones. Y por eso nuestro Señor, ¿no?, vuelvo a leer, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, procuremos ser ovejas, ¿no? No nos dejemos llevar por la envidia, por la rebeldía, por la incredulidad, por el vicio, por el pecado, por las malas influencias, malas amistades. Dice, yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Este perecer no es el perecer físico, sino que es el perecer espiritual. El pecado es el que cuando se habla de pecado mortal, claro, ahí viene esa noción de perecer. El pecado mortal es que nos quita la vida de la gracia, ¿no? Entonces por eso no perecerán. Dice, nadie las arrebatará de mi mano, ¿no? Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. El Padre y yo somos uno. Pidamos entonces en este domingo para nunca descuidar esta finalidad de nuestra existencia, que es la vida eterna, que es nuestra salvación eterna, para vivir siempre como ovejas del rebaño de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo sus enseñanzas, siguiendo su camino, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ese camino tenemos que ir siguiéndolo. Ahí tenemos que ser humildes, tenemos que ir no dejándonos llevar por nuestros caprichos, por nuestros egoísmos, por nuestros defectos, malas inclinaciones que todos tenemos, ¿no? Todos somos defectuosos, pero bueno, ahí viene esa lucha que cada uno tiene de ir perseverando, de ir siendo fieles, como le decía San Pablo y San Bernabé a los que le estaban oyendo, exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. Procuremos ser fieles a la gracia de Dios y tener siempre esta perspectiva de la vida eterna después de nuestra muerte. No nos aferremos a las cosas de esta vida. Las cosas de esta vida hay que cuidarlas, tenemos que ser responsables, tenemos que ser, digamos así, cuidadosos, sí, pero no pensar que esa es la finalidad de nuestra vida. La finalidad de nuestra vida viene después de nuestra muerte. Es la vida eterna, es la felicidad eterna en el cielo. Vamos a hacer ahora nuestra profesión de fe. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.